El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Ya es hora, y el lunes, vámonos. Uy, ya es hora. Ya, venga, que ya va a empezar. Ya voy. ¿De qué van a hablar hoy? De la reforma agraria. Y educación, prioridad. Reforma laboral. Esto es justicia social. Combatir la desinformación. Los asuntos públicos son públicos. Lo que es con Colombia es conmigo, ya sabes. En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. Con el liderazgo del presidente Gustavo Petro, Colombia ha ampliado los horizontes de la cooperación y el multilateralismo, dejando atrás años de alineamiento total con Estados Unidos. Oficialmente, desde el pasado miércoles 14 de mayo, el país ha dado un paso trascendental para formar parte de la nueva ruta de la seda que lidera China, de la que forman parte hoy más de 140 países alrededor del mundo, entre ellos 21 de Latinoamérica. Después de participar como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, el jefe de Estado participó en la firma del Plan de Cooperación para adhesión de Colombia a esa importante iniciativa china. Este plan de cooperación busca articular acciones conjuntas en áreas clave como la economía, la ciencia, la tecnología, el medio ambiente, la cultura y la reindustrialización de sectores estratégicos colombianos. Bienvenidos a esta nueva edición Agenda Internacional China. En este espacio informativo profundizaremos sobre la noticia comercial más importante de los últimos 25 años de nuestro país. Ya es una realidad. Colombia ingresó a la ruta de la seda, un acuerdo comercial histórico liderado por el presidente Gustavo Petro y que se llevó a cabo en el marco de su visita oficial a este país asiático. Es un gusto encontrarnos con ustedes a esta hora por el canal institucional y las plataformas digitales de la Presidencia de la República. Desde la Casa de Nariño los saludamos Zahira Iglesias y Francisco Javier Díaz. Pacho, se respira esperanza en nuestro país. Mucha, qué buena noticia para el país, qué buena noticia para cada uno de los colombianos. Tenemos dos invitados muy especiales. Le damos la bienvenida a la representante María del Mar Pizarro. Ella, aparte de ser representante por Bogotá, es politóloga. Qué bueno que esté con nosotros, representante. Un gusto acompañarlos esta noche. Bueno, muy bien. Y le damos la bienvenida al doctor Camilo de Felipe Villa. Él es profesor de la Universidad Javeriana, también politólogo. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estén con nosotros. Hoy entonces iniciamos con la noticia económica que hace historia para nuestro país. Colombia da un paso clave en su estrategia internacional al firmar el acuerdo del Plan de Cooperación entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular de China sobre cooperación económica internacional para ingresar a la ruta de la seda. Según el presidente Gustavo Petro, esta alianza estratégica permitirá reducir el déficit comercial de Colombia con China, que actualmente supera los 14.000 millones de dólares. En el corto plazo lo que espero es llenar el déficit que por 14.000 millones de dólares anuales tenemos. Es prácticamente todo el déficit comercial de Colombia. Si lo lográsemos, que implica más exportaciones a China, una cuantía, digamos, importante, flujos de capital productivo de China hacia Colombia, total, si llegamos a esos 10.000 millones de dólares anuales, Colombia sería muy próspera
porque su déficit fiscal prácticamente se volvería cero. La apuesta contempla potenciar el litoral pacífico colombiano con productos como atún, camarón, madera, coco, café y cacao, una nueva ruta comercial entre Shanghái y el puerto de Buenaventura. La conectividad digital también es parte de la iniciativa. El presidente Petro destacó el interés por desarrollar una red de fibra óptica submarina que conecte China, Colombia, Europa y África, colocando al país en el centro de la inteligencia artificial y las tecnologías del siglo XXI. He pedido que Colombia pueda ser el centro de los recorridos de la fibra óptica submarina del mundo. China, Colombia, Europa y África. Colombia ya está ligada con Norteamérica, entonces esto nos permitiría algo que yo he vuelto frase, pero que tiene que ser realidad. Colombia, el corazón del mundo. El plan de cooperación también prioriza el intercambio académico y cultural. Se fomentarán becas, proyectos conjuntos entre universidades, cooperación científica y programas que acerquen a jóvenes investigadores, artistas y medios de comunicación de ambos países. Entre los compromisos se incluyen inversiones en infraestructura física y digital, desarrollo de energías limpias, movilidad eléctrica y descarbonización de sectores clave como el transporte y la construcción. El acuerdo de cooperación representa una visión compartida de desarrollo sostenible, cooperación sur-sur y respeto mutuo. Con esta alianza, Colombia se inserta activamente en los corredores estratégicos de comercio global, apostando por un modelo de crecimiento más productivo, diverso y conectado con el mundo. Visita presidencial del señor presidente Gustavo Petro a la República Popular de la China. Hoy con buenas noticias, porque esto implica empleo, implica tecnología, implica intercambio, cosas buenas para nuestro país hay. Y precisamente para que los colombianos comprendamos el alcance de esta firma, de este acuerdo, representante María del Mar, ¿qué impacto tiene para Colombia esta cooperación China-Colombia? Esta ruta de la seda en realidad no es vinculante, no es un tratado de libre comercio y definitivamente tampoco es un acuerdo militar entre China y Colombia. Entonces, lo que se busca acá sobre todo es impulsar el conocimiento y el comercio. Sí, y esta iniciativa no excluye a nadie más. Yo creo que también hay que tener en cuenta, cuidado con esta narrativa de que es China u otro, no es así. Aquí cabe todo el mundo y pues de todas maneras Colombia está en la capacidad de diversificar sus vínculos, ¿no?, con todos los países, trabajar las relaciones y pues porque somos un hub finalmente, geográficamente somos un país que tenemos una deuda, digamos, histórica con la integración en el mundo, ¿no?, la migración, etcétera. Entonces esta es una muy buena oportunidad y en esta conversación tienen que caber todos los sectores del país, ¿no?, sobre las expectativas sobre la iniciativa de la Franja de la Ruta. Yo creo que Colombia tiene que ser un poco como Suiza, o sea, tiene que ser neutral y seguir, digamos, las conversaciones con Estados Unidos. Tenemos que tener en cuenta que el 29% de nuestro comercio exterior va a Estados Unidos, pero también tenemos que diversificar muchísimo en nuestra balanza comercial, nuestras exportaciones, porque lo que pasa hoy en día es que somos muy dependientes de Estados Unidos y esto nos pone en peligro. Lo principal es que entrar a la ruta de la seda significa acceder a créditos para mejorar y expandir nuestra infraestructura. Nosotros hemos visto cómo China le prestó, por ejemplo, plata a Perú para construir el megapuerto de Chancay, que costó $3.000 millones y que va a ser estratégico para el comercio internacional de la región y del Perú. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, las tasas de interés a las que presta China para el desarrollo de infraestructura están entre el 3 y el 6%. Y en cambio, digamos, los bonos a los que está comprando en general Colombia deuda es del 11%. Entonces, las tasas de interés para mejorar nuestra infraestructura podrían mejorar muchísimo y yo creo que para mí esa es la noticia principal. La tasa china nos dijo ¿cuánto, representante? De 3 a 6% es lo que presta China. Y China. al otro lado estamos del 11, o sea, buenísimo, espectacular. Explíquele un poco a los colombianos, así como usted como buen profesor, pedagógicamente hablando, los beneficios que tiene. Bueno, esto es la iniciativa de la Franja y la Ruta. Entonces, digamos, aquí la clave está en la palabra iniciativa. En una iniciativa, pues, es algo que lo construyen entre las partes. En este caso va a ser entre Colombia y China. En ese orden,
la iniciativa de la Franja y la Ruta es lo que Colombia decide hacer estratégicamente de ella, específicamente de cómo genere acuerdos de inversión, por ejemplo, en fin, una serie, digamos, de esquemas de cooperación que se articulen a los planes de desarrollo nacional, sobre todo en las regiones. Pero esto depende de la voluntad política de los gobiernos, de la actitud de los gremios, etcétera, para poderlo llevar a cabo. Ahora, ¿quiénes entran a trabajar y qué es lo que se va a construir en lo práctico ya? Pues entran a trabajar todos los ministerios, porque ok. digamos, todavía no se conoce el documento oficial, pero los borradores que hemos visto del acuerdo de entendimiento, sabemos que va a haber primero, bueno, como les dije, créditos para mejorar la infraestructura, pero también va a haber intercambio tecnológico y de conocimiento. Nosotros tenemos que tener en cuenta que China ha otorgado 3.000 becas a latinoamericanos, entonces esto quiere decir que podemos, pues que va a haber como una expansión de becas y de intercambio de conocimiento con China, que es supremamente importante. También, digamos, uno de los peros que se le pone al entrar en la ruta de la seda es el tema de la balanza comercial. Nosotros tenemos que tener en cuenta que nosotros exportamos un 4% a China, pero importamos un 24%, lo cual quiere decir que importamos mucho más de lo que exportamos, y esto pasa con la mayoría de países y China, porque casi todo está hecho en China. Pero una cosa a la que se comprometió Xi Jinping en su discurso fue a mejorar la balanza comercial, o sea, a comprarnos más productos colombianos, y esto es supremamente importante. De hecho, representante, ¿qué Colombia le vende a China y qué productos nuevos empezará a vender a este país asiático? Pues lo principal que nosotros le vendemos a China es carbón. Digamos, la mayoría del carbón de La Guajira, la región que más exporta a China de Colombia es La Guajira, y es carbón. Pero nosotros, ¿qué necesitamos hacer? Y por eso es tan importante, digamos, la transferencia de tecnologías y conocimiento, que nosotros le exportamos sobre todo, digamos, a China, nosotros exportamos sobre todo productos que son commodities, que no tienen valor agregado. Café, materias primas, y nosotros necesitamos que se nos mejoren las condiciones para importar maquinaria, pero también empezar a tener nuestra propia industria, porque nosotros venimos en una senda, el neoliberalismo nos trae en una senda de desindustrialización que ha sido muy negativa para nuestra economía, y yo creo que por eso tenemos una balanza comercial. Mira que en 10 años, desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, nuestras exportaciones a Estados Unidos disminuyeron un 36%. O sea, 10 años después, ¿qué vemos? Que el TLC nos disminujo el comercio con Estados Unidos en un 36%. Entonces tenemos que mejorar nuestra balanza comercial. ¿Y qué nos van a...? Bueno, ellos nos van a ofrecer, profesor Camilo, nos van a ofrecer, claro, todo el tema de tecnología, que es muy fuerte, y nosotros a futuro, ¿qué podemos ofrecer? Aparte de nuestras materias primas, porque tenemos el café, el petróleo, tenemos la banana, que además tiene unas potencialidades, 71.000 toneladas podrían comprarnos. ¿Qué podemos ofrecer aparte de esos productos? Bueno, sí, correcto. Digamos, aquí retomando un poco lo anterior, que me parece muy valioso, aquí pues hay un reto de reindustrialización, ¿no? Digamos que está en nuestros planes de desarrollo y demás, y ahí uno tendría que aprovechar digamos, esta oferta de cooperación, de inversión de China para hacerla posible en Colombia. Digamos, tenemos que orientarlo hacia allá. Y con base en eso, pues podríamos ofrecer productos de valor agregado, como conversamos hace un momento. Ya tenemos unas pistas de lo que está funcionando en China, los cafés verdes, digamos, vestidos de baño, chocolate, en fin, productos que al consumidor chino de clase media le llaman mucho la atención, ¿sí? Pero para llegar allá hay un reto bien importante, ¿no? O sea, tenemos que en serio generar un compromiso político de transformación productiva dentro de Colombia para poder llegar al mercado chino. Las posibilidades son infinitas. Nuestro sector agroindustrial podría entrar allí y satisfacer muchas, digamos, de las demandas de nichos muy específicos dentro del mercado chino. Pero de nuevo esto pasa primero por una política de transformación productiva en Colombia, sobre todo en regiones. Es la condición. ¿Colombia ingresó a la nueva ruta de la seda? Escuchemos al presidente Gustavo Petro. Así es, a la franja y a la ruta, en una versión terrestre y una submarina. Y precisamente hablando de la submarina, he pedido que Colombia pueda ser el centro de los recorridos de la fibra óptica submarina del mundo. China, Colombia,
Colombia, Europa y África. Colombia ya está ligada con Norteamérica, entonces esto nos permitiría algo que yo he vuelto frase, pero que tiene que ser realidad. Colombia, el corazón del mundo. El presidente Gustavo Petro, en las declaraciones que dio al finalizar la firma de este acuerdo para ingresar a la nueva ruta de la franja, de la nueva ruta de la seda, habló sobre que Colombia sería muy próspera al momento de ingresar pues, a esta nueva ruta de la seda. Se refirió a dos temas importantes. Un tema de paz, que es precisamente en el Pacífico, que lo ayudaría a Colombia a salir de la violencia, precisamente porque se impulsaría el camarón a través de los puertos. Y el otro punto es la energía limpia y la inteligencia artificial. ¿Cómo sería ese proceso de intercambio de conocimientos entre Colombia, China y China, Colombia en estos dos aspectos importantes, paz y transición energética? Bueno, primero pasa por resolver la cuestión del extractivismo, ¿sí? Digamos una mirada general pues, que afecta mucho a la región Pacífico, a nuestras regiones mineroenergéticas, pasa por ahí, lograr un empoderamiento de estas comunidades de nuevo que se integren a los mercados nacionales, con miras a China y al Asia-Pacífico, digamos aquí pues también hay otros países, ¿no? Para eso tenemos un puerto maravilloso en la costa del Pacífico que tenemos que aprovechar, esto es una deuda pendiente de Colombia. Y bueno, se podrían hacer muchas cosas. En este momento, pues China está ofreciendo, y en este marco que se está ampliando la cooperación, hay una serie de becas que las oferta la Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional, donde pues, funcionarios de gobierno o personas pueden ir a China, digamos, a conocer experiencias allá de cómo han combatido la pobreza a través de la tecnificación, etcétera, toda una serie de medidas. La idea es aprender de eso y bueno, replicarlo acá en nuestros propios términos, y eso también pues, va a implicar mejorar nuestra base educativa, ¿no? Necesitamos más ingenieros, más capacidades y competencias para hacer realidad todo esto. Es un gana-gana chéverísimo. Representante, hay como varias cosas que vamos a tratar de evacuar, pero el tema de inteligencia artificial y el tema de cambio climático. Estábamos en un acto con el presidente hace poco y se habló de la inteligencia artificial y el cambio climático como dos aspectos que nos pueden destruir. Y se paró una muchacha, estudiante de matemáticas, dijo, depende de quién los controle. ¿Ustedes qué piensan? Pues es que yo creo que realmente nosotros podemos optimizar muchísimo nuestros procesos industriales gracias a la inteligencia artificial. Yo tuve la oportunidad de estar hace casi un año en China y lo que vimos es, por ejemplo, cómo ellos, gracias al uso de tecnologías, pueden optimizar muchísimo los recursos que hay en una fábrica o en un edificio, ¿sí? Que realmente se apaguen las luces, que realmente se gaste el agua que se debe gastar, etc. Y también creo que ellos tienen, digamos, unos avances muy importantes en términos de seguridad digital. Nosotros tenemos que tener en cuenta que Colombia es uno de los países, es que no me acuerdo ahorita, pero creo que está de tercero de los países más vulnerables a los hackers. Entonces también, digamos, blindarnos en términos de seguridad digital para nuestra economía va a ser muy importante. Entonces yo creo que, como tú dices, para mí es un gana-gana. Es un gana-gana y además que el presidente Gustavo Petro ha hablado que esta nueva ruta de la seda tiene dos componentes, uno terrestre y otro relacionado con lo submarino. Y ahí habló acerca de la fibra óptica, el interés de que China le entregue a Colombia la fibra óptica de manera subterránea para poder Colombia conectar Europa a través de, precisamente, de la conectividad que nos brinda el Internet. ¿Esto es una ventaja grande para nuestro país? Sí, hay un potencial muy importante, pues porque China lidera en estos campos, ¿no? El hardware, digamos, de la conectividad. Entonces es importante, sobre todo pues, para poder aprovechar el tema de inteligencia artificial, ¿no? Porque se nos viene, digamos, una era de cómputo muy grande, una era digital bastante fuerte, y para eso necesitamos infraestructura, sin duda alguna. Entonces esto viene bien. Yo creo que también es importante decir que nosotros estamos siendo controlados por ingenieros en Silicon Valley, en Estados Unidos, y nosotros también tenemos que tener mayor soberanía sobre nuestra infraestructura de conectividad. Abrir las fronteras y precisamente la relación bilateral de nuestro país con China, que ya completa 45 años, comienza una nueva etapa impulsado por el presidente Gustavo Petro, que lo posiciona como un líder a nivel de la región y del mundo.
Los 45 años de relaciones bilaterales entre Colombia y China se enmarcan en una nueva etapa comercial, luego de los acuerdos alcanzados por el gobierno del presidente Gustavo Petro y el gigante asiático. Y es que la importancia de China para Colombia radica en que se trata de un mercado de 1.409 millones de habitantes, en una superficie 9 veces más grande que la nuestra, con un Producto Interno Bruto de 18.273 millones de dólares promedio en los últimos 10 años. Colombia, según el perfil económico y comercial de China, elaborado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ocupa el puesto 42 entre los países que más compran bienes de China por 12.372 millones de dólares, lo que significó el 0,4% del total en el 2023, con compras entre las que aparecen teléfonos inteligentes, equipos de cómputo, productos digitales y automóviles principalmente. Por su parte, China también le compró bienes a Colombia en 2023 por 6,5 millones de dólares, que representaron el 0,3% de sus importaciones. Para el 2024, las exportaciones colombianas a la nación asiática siguieron creciendo, llegando a 4,8% del total de sus exportaciones. Para seguir afianzando las relaciones, el presidente Petro ha insistido que la balanza comercial con China tiene que equipararse, sea con inversión de China en Colombia o sea comprando bienes y productos colombianos. Uno de los rubros a conquistar en el país asiático es el intercambio turístico, pues mientras al cierre del año pasado a Colombia llegaron 25.415 turistas chinos, a ese país lo hicieron 4.233 colombianos. Queremos contarles que la inteligencia artificial y el cambio climático son dos puntos esenciales para la existencia de la humanidad. Así lo ha planteado el presidente Gustavo Petro en una entrevista con un medio de comunicación del país asiático. En la entrevista con CCTV, que duró 1 hora y media, el presidente reafirma su intención de integración regionalista para América, asegurando que se debe tratar de una suerte de integración confederal para tener un juego en la política mundial. He propuesto, de alguna manera, revivir la idea de la Gran Colombia. Pienso que a través de una confederación de naciones, algo parecido a la Unión Europea, propuesta que obviamente está atravesada por la diversidad política que cruza Venezuela, Panamá, Ecuador, pero creo que deberíamos plantearnos de nuevo una forma confederal. El jefe de Estado aseguró que, en medio de la apertura comercial y diplomática de Colombia, el país sigue mirando hacia Estados Unidos porque es importante, al tiempo que se refirió al papel de esa nación y de América del Sur en la búsqueda de energías limpias. Pero estaríamos a un paso de superar el principal problema de la humanidad solo si miráramos el poder de manera diferente, solo si hablásemos de una democracia global. Solo si se le diera el papel a América del Sur y a África que tienen en la posibilidad de una economía descarbonizada, simplemente generando su potencial actual de energías limpias. Y ese esfuerzo, digamos, debe apuntar hacia Estados Unidos, hacia Europa y China. El presidente Petro amplió detalles sobre la fructífera agenda de trabajo en China, que fortalece los lazos entre ambas naciones, permitiendo alcanzar acuerdos de intercambio comercial y de cooperación. Ahora estamos profundizando. Pasamos a la relación estratégica, los memorandos de entendimiento, empezamos a hablar de acciones concretas. Hoy lo que firmamos es un plan de cooperación. En los temas cruciales, aquí hemos mencionado algunos. Si tú miras Colombia, pues con Panamá es el paso más fácil entre Pacífico y Atlántico. Muchos ferrocarriles se podrían hacer en esa dirección. En el desarrollo de la entrevista, el mandatario volvió a referirse a la necesidad de que Colombia diversifique su relacionamiento internacional con distintos mercados y alcanzando una participación sobresaliente. Si Colombia es capaz de relacionarse de tú a tú, sin someterse, soberana, libre, como Bolívar nos construyó desde el principio, con el norte, con el sur, con el este y con el oeste, pues nos convertimos en el corazón del mundo. Sobre la migración desde el sur al norte de América, el jefe de Estado cuestionó las prácticas migratorias de los Estados Unidos, mientras habló también de las causas que llevan a miles a dejar sus países de origen.
Encontramos a gente latinoamericana por su apariencia perseguida en las calles de las ciudades de los Estados Unidos. Si se dejan coger, no tienen papeles, los meten en cadenas con esposas en un avión como si fueran esclavos y los devuelven a su lugar de origen. Y esto ya ha pasado por miles, entonces indudablemente un mundo inseguro. Y tiende a empeorar, digamos, casi que en una lucha ética. Pero esa migración sur-norte tiene una explicación y es la pobreza del sur. En la extensa charla con el medio chino, el mandatario fue consultado por su opinión de la obra de Gabo 100 años de soledad, a lo que respondió haciendo una analogía con la historia de violencia del país. 100 años de soledad, un siglo de soledad. La soledad es de una familia, de los aurelianos, que es lo que escribe ahí, pero la soledad de Colombia. Colombia es una de las pocas naciones, yo creo que única en el mundo, en donde desde su nacimiento no ha hecho sino matarse a sí misma. Es una poderosa nación autodestructiva, está en un paraíso de la naturaleza. Pocos países tan bellos como Colombia. Pero pareciera que fuese su maldición porque provoca el que durante 2 siglos, más de un siglo, 2, desde que nacimos a la vida republicana, vivimos de guerra civil en guerra civil por cualquier razón. La violencia cambia de fases y lo que queremos es que acaben los 100 años de soledad. Finalmente, el mandatario habló de la importancia que ha tenido el encuentro China-CELAC, asegurando que es la primera reunión donde los gobiernos hablan entre iguales. El foro CELAC-China está en un contexto histórico clave y de ahí su importancia. Muchos de esos eventos son protocolarios, siempre tienen unos discursos, a veces pasan. Pero en este caso estamos en el momento en que precisamente se quiere acabar la multilateralidad. Pero esta reunión aquí, traspasando ya nuestro entorno mismo, es la primera en donde le estamos anunciando al mundo que eso de que vamos a agachar la cabeza y a obedecer, no. Vamos a mirar al presidente porque pues ha dado unas declaraciones muy interesantes. Dijo, por ejemplo, en las últimas horas pues que espera una relación de tú a tú con el presidente Trump y que también esperamos una reciprocidad importante en todo esto. Miremos la nota y seguimos conversando, si les parece. En el marco de su visita oficial a la República Popular China, en un encuentro ampliado con su homólogo Xi Jinping, en el que se formalizó el encuentro de Colombia a la Ruta de la Seda, el presidente Gustavo Petro aseguró que espera que los acuerdos de cooperación firmados con China no afecten las relaciones comerciales con Estados Unidos. Si Colombia es capaz de relacionarse de tú a tú, sin someterse, soberana, libre, como Bolívar nos construyó desde el principio, con el norte, con el sur, con el este y con el oeste, pues nos convertimos en el corazón del mundo. Estados Unidos sigue siendo el principal destino de las exportaciones colombianas, con un 27% del total según el DANE. Sin embargo, el gobierno y el sector privado evalúan el impacto de los aranceles del 10% impuestos por el presidente Donald Trump, una medida global que, aunque no es exclusiva contra Colombia, podría afectar la competitividad del país en el mercado internacional. Un tema muy interesante porque nos ubica en el mundo, en la región de América Latina y el Caribe, y obviamente a nuestro presidente Gustavo Petro como un gran líder en la región y en el mundo. ¿Qué piensa, profesor Camilo? Pues es importante lo que se está haciendo en la CELAC, ¿no? Este es un espacio pues, de diálogo importante, pues el presidente está encontrando respaldo en grandes jugadores de la región como Lula, Boris, etcétera. Entonces, pues esto es algo que hay que capitalizar, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Pero pues todo esto depende de un diálogo regional, depende de los liderazgos de toda la región, de una unión como región, que esa es otra deuda pendiente
que hemos tenido, ¿no? Existe América Latina en el papel, pero políticamente sí hemos fallado mucho en esa integración, entonces que esta sea una oportunidad que nos lleve como a institucionalizar más nuestra integración. Y también yo creo que el presidente Petro, desde que quedó elegido, se ha posicionado como una voz importante en el mundo, o sea, logró que se hiciera la COP acá y hemos visto cómo se ha vuelto pues un vocero en temas ambientales y realmente teniendo en cuenta que somos un país chiquito, es impresionante cómo el presidente Petro ha logrado protagonismo en distintos escenarios internacionales y digamos a tener la presidencia pro tempore, yo creo que puede avanzar muchísimo el tema de integración regional, que además es un tema que no es ni de derechas ni de izquierdas. La integración regional, digamos que la han propuesto los gobiernos de todos los espectros políticos, incluso en algún momento el presidente Uribe, pero yo creo que el presidente sí está logrando cohesionar a varios países. Con la integración de Colombia a la ruta de la seda, ¿cómo queda nuestro país y el liderazgo del presidente Gustavo Petro en la región y en el mundo? En este momento es muy importante porque el presidente, como lo decíamos, está representando a América Latina. Esto primero nos da muchísima visibilidad como país, pero segundo, él tiene la oportunidad de cumplir con la integración económica latinoamericana. ¿Cómo negociar en bloque, por ejemplo, el café? ¿Cómo negociar en bloque los fertilizantes? Esto podría ser muy importante para nuestro desarrollo económico. El presidente es economista y creo que tiene esto súper claro. Y además, pues yo creo que todos sabemos lo importante que es la imagen de Bolívar para el presidente y pues creo que este es el sueño bolivariano. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro ha dicho y le ha dicho a China, ustedes son los mayores contaminantes en el planeta, pero también están liderando en energías limpias ese proceso de descontaminación en el mundo. Es decir, es llegar al país, decir verdades, pero también con hechos y que además lo está haciendo con países que ya tienen obviamente mayor camino y recorrido y que nos pueden enseñar a nosotros a hacer las cosas. Por ejemplo, en el borrador del acuerdo de entendimiento que se firmó, una cosa muy importante fue el desarrollo de las ODS para cumplir, digamos, con la visión sostenible que tiene el presidente y esto se incluyó en el borrador. Este miércoles en Pekín, Colombia y China firmaron el acuerdo del Plan de Cooperación para la vinculación del país a la Ruta de la Seda, acto que fue protagonizado por parte de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia y el ministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, como un paso histórico que abre nuevas oportunidades de inversión, cooperación tecnológica y desarrollo sostenible para ambos países. Por su parte, la canciller Laura Sarabia expresó en su red social X: hemos dado el paso más audaz en décadas. La firma de este plan de cooperación abre un horizonte de infinitas oportunidades en comercio, inversión y turismo. No hay marcha atrás. Colombia se abre con determinación al mundo. Con este acuerdo, se abre un nuevo capítulo para la política exterior del país, en el que se aumenta el acceso a mercados, el impulso a proyectos como corredores férreos y energías renovables y más oportunidades para productores nacionales. Cabe resaltar que este plan busca fortalecer la relación con China de forma estratégica y sostenible para desarrollar proyectos en transición energética justa, agroindustria para seguridad alimentaria, reindustrialización del sector salud, inteligencia artificial e infraestructura tecnológica, movilidad, financiamiento en condiciones concesionadas y cooperación no reembolsable. Esto implica principalmente posicionar al país sin comprometer su soberanía ni sus relaciones tradicionales e impulsa oportunidades comerciales y tecnológicas, especialmente en zonas históricamente marginadas, acciones que dan paso a definir el rumbo de Colombia en el siglo XXI como una nación más abierta, conectada e integrada al mundo. Hablamos de cultura, hablamos de educación, hablamos de arte, por ejemplo, y del tema de las comunicaciones. Muy interesante. Aquí, profesor Camilo, por ejemplo, estamos planteando unos intercambios con el ICETEX en que se llevarían doctores, se llevarían profesionales de Colombia
para ser capacitados en estos temas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿O qué nos puede explicar ahí? Sí, por supuesto, es muy importante. Esto fue uno de los primeros anuncios que hizo el embajador True. Pues hay como un lote más o menos para 1000 personas, no he hecho la contabilidad, pero lo que alcancé a leer son muchos programas en muchas áreas, incluye pues becas, capacitaciones, etcétera. Entonces es importante, interesante aprovecharlo, y entre otras cosas porque interesante para aprender cómo funciona China, ¿no? Cómo es este país culturalmente, cómo digamos su genética cultural es tal vez diferente a la de Occidente, a la de Estados Unidos, porque esto es importante para entender cuestiones fundamentales, incluso como qué es la iniciativa de la Franja y la Ruta, porque aquí hay unos elementos culturales que la explican. A los chinos en negociación les gusta primero, digamos, empezar por el contexto, ¿sí? Crear relaciones, crear vínculos, y muchas veces las palabras legales no son tan precisas, ¿no? Entonces, por eso es un acuerdo de intenciones, digamos, obedece un poco a esta cultura china de empezar desde lo amplio y poco a poco ir avanzando hacia temas más formales, ¿no? Más contractuales. Y también se ha hablado mucho de un intercambio de lenguas, ¿no? De enseñar, digamos, el castellano y también enseñar el chino, que yo creo que es muy importante, como lo dice el profe, para poder tener pues un contexto de conocimiento. O sea, definitivamente cómo se piensa en mandarín no es como se piensa en español. También unos temas claves como por ejemplo el desarrollo sostenible, el tema de energías, capacitación a periodistas y en la industria audiovisual la posibilidad de hacer producciones cinematográficas. ¿Cómo sería esa relación en esa materia? Nosotros tenemos que estudiar cuáles han sido los beneficios en ese aspecto en otros países. Digamos que esta es una noticia muy reciente, pero nosotros tenemos que entender en otros países de Latinoamérica que ya han entrado, por ejemplo, a la ruta como Perú, Costa Rica, Uruguay, Chile, y estos son pues ejemplos de qué tipos de intercambios han sido, digamos, más beneficiosos para la nación. En el tema de la salud hay cosas muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, el tema de atención primaria en salud, que para nosotros es muy importante porque este es un país donde tenemos la enfermedad primaria y la enfermedad en las veredas y en los campos muy complicado. Y el tema de prevención de la enfermedad y promoción de la vida con unas ¿cómo se llama?, contribuciones tecnológicas grandísimas en el tema de salud. Sí, correcto. Pues China ha logrado pues, articular, digamos, a su sistema de salud, lo ha tecnificado, ¿no? Por eso los tiempos de atención son menores, ha mejorado mucho en este aspecto. Uno podría, pues, por supuesto, aprender de China en este tema de gestión organizacional, ¿no? ¿Cómo lo ha hecho? Y eso requiere un estudio profundo porque igual son dos contextos diferentes, Colombia y China, pero podría... Yo creo que hay que integrar la tecnología a la salud y en eso nosotros estamos súper rezagados. Por ejemplo, Indonesia tiene una gran aplicación donde tú puedes encontrar tu historia médica, también digamos, si nosotros pudiéramos integrar la historia médica de cada colombiano y que no sea como pasa en este momento que te mandan de un lugar a otro para pedir la historia médica, sino que hay un médico, digamos, que puede conocer qué te ha pasado, cuáles también, digamos, las circunstancias en las que vives, las de tu familia, etcétera, qué medicamentos en el pasado te han funcionado, cuáles no, pues nosotros podríamos avanzar hacia una medicina más preventiva, que es lo que el gobierno del cambio lleva buscando durante estos años. ¿Cómo podemos meternos de verdad con la inteligencia artificial, con la cuántica, hablar de tecnología y desarrollarla y desarrollarnos como pueblo, doctor Camilo? Tenemos que actualizar nuestra identificación como región y sumarla, y tenemos pendiente la identidad transpacífica. Perú, Ecuador, tal vez Chile, pues ya la han desarrollado, tenemos esa deuda pendiente, ¿no? Con el Pacífico nuestro es muy solo, ¿no? Sí. ¿Cómo le falta a nuestro Pacífico? Y ¿cierto? tenemos al otro lado pues el Asia-Pacífico, hacia allá debe actualizarse nuestra identidad, los tiempos han cambiado. Entonces es oportuno este momento. Y integrar estos objetivos de desarrollo sostenible, por supuesto, me parece fantástico lo que se está haciendo a todos estos temas de inversión que vayan a venir acá, ¿no? Entonces hay que seguir por esa senda de alguna manera. Por ejemplo, una cosa, yo hago parte del Parlamento Andino y una conversación que hemos venido teniendo algunos parlamentarios es la importancia de conectar Nariño por vía férrea con Esmeraldas en Ecuador, para que tenga, digamos, otro acceso al mar. Ese tipo, digamos, de interconexiones en el Pacífico yo creo que son muy importantes para poder desarrollar una zona que ha sido olvidada en nuestro país. Y son lógicas, ¿no? Es lo lógico, porque está más cerca Quito a Pasto que Pasto a Bogotá, y se pueden hacer unas sinergias súper bonitas. ¿Qué le puede quedar a Buenaventura, a Tumaco,
y al Chocó del Pacífico, por ejemplo a Bahía Solano, que además tiene aguas profundas y se pueden hacer unos puertos muy bonitos allá? Nuestra Buenaventura pues es un puerto, es un enclave, pero miremos lo que es Buenaventura como región. Y digamos, allá hay un modelo de desarrollo interesante en China, que es el modelo puerto, fábrica, ciudad, ¿no? Donde se integra digamos, esa ubicación natural del puerto y se irradia el desarrollo hacia la región. Ahí uno podría mirar experiencias interesantes y aplicarlas en este caso. Por ejemplo, las fábricas de camarón, que Pacho, tú también las mencionabas al principio. Nosotros teníamos una industria, y pues todavía tenemos una industria de camarón, pero en algún momento Ecuador empezó a, digamos, a borrarnos del mapa en el tema de exportar camarón. Nosotros teníamos una gran industria y cada vez se ha venido, digamos, achicando en comparación a la ecuatoriana. ¿Y esto por qué fue? Porque hubo mayor transferencia de economía en Ecuador y también por el problema del conflicto armado que hay en la zona. Entonces nosotros tenemos que atar, digamos, a las fábricas de camarón una estrategia, digamos, de defensa de la región para poder digamos, tener fábricas de camarón con puerto. Y aquí, perdona, toca una cuestión muy interesante, creo que también es el tema del cambio climático, porque esto también incide pues, en la disponibilidad de recursos marinos, ¿no? El diálogo entre civilizaciones nos permite transitar hacia el futuro. La paz es el fruto de una humanidad unida. Nuestros países en el centro del mapa mundi. Indudablemente a derecha e izquierda tenemos un mundo por ganar, un mundo con quien dialogar. ¿Cómo se mira aquí el diálogo entre civilizaciones mientras las Américas deciden algún día integrarse? Ese diálogo horizontal, que no vertical, puede estar libre de autoritarismos, de imperialismos, del tú a tú entre civilizaciones, y indudablemente papel fundamental jugarían de un lado Europa y África, del otro China y el Asia. Hoy arranca aquí en esta conferencia CELAC y China con una promesa. Juntar América Latina con China por un lado y América Latina con Europa y África por el otro puede generar horizontalmente y no verticalmente solamente el flujo del conocimiento y construir un gran cerebro planetario que es los cerebros conectados de los seres humanos libres. Es un norte para las relaciones entre la CELAC y China. Es una posibilidad que China, creo, por lo que leo, por lo que hablo, quiere, y nosotros también queremos. Solo falta esperar otros pueblos del mundo para que lo deseen y entiendan que antes que la lucha contra migrantes, que no es más, sino el efecto de la pobreza en el sur, que el etnonacionalismo que nos recuerda el pasado, son simplemente espejismos y lentejuelas, porque al final nos junta y nos debe juntar a toda la humanidad la lucha por la vida y este esfuerzo aquí, cuando tanto peligro se cierne, cuando amenazan con bombas, cuando destruyen comercios, cuando pareciera que volviéramos a tiempos atrás que la historia humana ya superó y que le costó decenas de millones de muertos en Europa, en el Asia. Ahora podamos decir con tranquilidad que esta reunión va por el camino correcto, que esta reunión va por el camino de la defensa irrestricta y potencia de la vida. Queremos preguntarle sobre el desarrollo de los últimos años de China, de los últimos 20 años. Ha sido un país que salió de la pobreza y se ha convertido en una potencia. ¿Qué debe aprenderle Colombia a China? Puntualmente la capacidad de movilización del Estado, de llegar a sus regiones, de ser un Estado efectivo, ¿sí? Un poco con lo que estamos conversando con la salud. Se trata de llegar a diferentes partes del territorio y ejercer una presencia efectiva, una institucionalidad fuerte. Esa es una de las claves. Y empezando por el campo, ¿no? Empoderando al campo productivamente. Esto es uno de los elementos claves del éxito chino. Y una orientación al mercado internacional, sin duda alguna, ¿no? Que implica de nuevo pues unos temas de metas, de reinvertir lo ganado en reindustrialización
Y bueno, esto requiere una capacitación de todo el capital humano alrededor de China, ¿no? En todos los temas de ministerio, política exterior, para poder llegar allá. Yo creo que también es muy importante, como lo dice el profesor, cuando hablamos de planeación, lo que pasa en China es que los distintos estados compiten entre sí por recursos. Entonces, entre más eficiente eres al manejar los recursos públicos y más resultados tienes, pues más recursos hay. Entonces, hay incentivos, digamos, muy buenos para, por ejemplo, en este caso, los gobernadores tener mayor ejecución pues, y mejores resultados. Entonces, el tema de planeación me parece que es algo que nosotros podemos aprender del sistema chino. Y segundo, una gran inversión en conocimiento y tecnología. Nosotros vimos cómo hace poco DeepSeek, la inteligencia artificial de China, pues, logró unos avances cuánticos con muchísimo menos presupuesto que todo el presupuesto que le había metido el gobierno de Estados Unidos a sus inteligencias artificiales. Definitivamente es un acuerdo de todas maneras ganador. Muchas gracias, representante María del Mar. Un placer haberla tenido aquí. Un gusto estar con ustedes. Gracias, doctor Camilo de Felipe. Qué bueno que haya venido y nos haya acompañado. Gracias por la invitación. Y tenemos que seguir hablando no solo de otros temas. Bueno, a ustedes muchas gracias. Creo que vamos a cerrar con un merecido homenaje, si te pareces ahí. Vamos a cerrar con la noticia que conmueve al mundo por estos días, el fallecimiento de Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, que nos deja un legado de paz, de tolerancia. Es uno de los grandes líderes de la izquierda de América Latina, y no solamente de América Latina, sino del mundo. Un ejemplo de amor, de fraternidad. Paz en la tumba de Pepe Mujica. Se nos fue un gran amigo, el amigo de América Latina y del mundo. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes. Colombia es un laboratorio de la historia. No lo hagamos fracasar. Pueblo colombiano que anda por las calles y por la vida. El principal actor eres tú. Cargo con el deber de luchar por patria para todos y para que Colombia pueda encontrar el camino de la paz. Ahora voy a encontrarme con Pepe Mujica, condecorarlo con la Orden de Bolívar. Pepe Mujica y nosotros también somos del Ejército Libertador. Bueno, Pepe. Bueno, hermano querido, que la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos, y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. Piensen que la vida humana es un milagro, que estamos vivos por milagro y nada vale más que la vida. Porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja. Ya es hora, y el lunes. Vámonos. Uy, ya es hora. Ya venga, que ya va a empezar. Ya voy. ¿De qué van a hablar hoy? De la reforma agraria.
y educación, seguridad. Reforma laboral. Esto es justicia social. Combatir la desinformación. Los asuntos públicos son públicos. Lo que es con Colombia es conmigo, ya sabes. En el gobierno del cambio, los asuntos públicos son públicos. Gobierno de Colombia. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.